Muy buenos días, soy Julio Alonso Arévalo y bienvenidos a las sextas jornadas de Bibliotecas de la Patagonia y las 11ª jornadas de las bibliotecas de Chubut, que en esta ocasión han cogido el lema Bibliotecas y Democracia. Para ilustrar un poco el título de la conferencia y el título también de todo el congreso, voy a recoger un par de citas que creo que resumen muy mucho lo que es una biblioteca y su relación con el mundo democrático, ¿no? Robert Dawson, que era un fotógrafo, tiene un magnífico libro sobre fotos de bibliotecas de todo el mundo, dijo que cuando una biblioteca está abierta, sin importar su tamaño, el que sea, o su forma, la democracia también está abierta. Para que exista una verdadera democracia tiene que haber bibliotecas, aunque pueda haber regímenes no democráticos que también tengan bibliotecas, pero para que exista la verdadera democracia es necesario tener unas bibliotecas abiertas y donde todo el mundo pueda acudir. Y eso es lo que dice también Lady Bird Johnson, que es la primera dama, fue la primera dama de Estados Unidos entre el 63 y 69, esposa del presidente Johnson. Y dice, y yo así lo creo, que quizás ningún lugar en cualquier comunidad es tan totalmente democrático como una biblioteca en una ciudad. Porque el único requisito, como decía ella, es la entrada y es el interés. Cualquiera puede entrar, cualquier bienvenido, cualquiera es bien recibido. Las bibliotecas, igual que otros espacios públicos, como pueden ser esos parques que estáis viendo en la fotografía, pues son muy importantes y son muy importantes para para las personas de todo tipo de recursos, para las personas de todo tipo de sociedad. Es un espacio neutral, es un espacio polivalente y entre estos espacios democráticos están las bibliotecas. El problema ahora mismo es que estos espacios están en continua privatización y donde las personas se conectan, se buscan, esos son los lugares que todo el mundo necesita sin nada, sin tener que tener un boleto para entrar, una membresía, como ocurre con otras entidades de carácter privado. Simplemente el poder acceder, el poder compartir. Y esta es una buena forma de invertir también los recursos de la comunidad a través de los impuestos, porque es un espacio sin ningún tipo de límite. Erich Klinkenberg, que es un sociólogo y tiene este maravilloso libro que ya está traducido al castellano, se titula Palacios para el Pueblo. Esos palacios para el pueblo los identifica, por ejemplo, con patios de recreo, escuelas, parques, canchas de baloncesto, jardines, pero también con bibliotecas. Y él dice que cualquiera de estos lugares donde se cruza la gente, donde se detiene, donde quiera que nos reunimos informalmente con otras personas, donde entablamos una conversación y donde nos conocemos unos a otros, surgen sinergias entre esas comunidades y donde surge este tipo de conexiones, de sinergia, esas comunidades son más fuertes, las personas son más seguras, la delincuencia disminuye, aumenta la seguridad y también el comercio prospera. Por lo tanto, él llama a todas estas infraestructuras sociales, son muy importantes. Y entre esas infraestructuras sociales destaca una, que es las bibliotecas, que tanto nosotros los profesionales amamos. Ahora mismo, también en las ciudades, y lo que está llamándose ciudades inteligentes, son ciudades donde nosotros podamos vivir mejor, donde podemos ser más felices, apoyadas también en la tecnología. Y esta nueva filosofía del edificio como un espacio democrático, de derecho, una zona de convivencia, es lo que está contribuyendo a este nuevo concepto o a este nuevo significante de la identidad urbana, del espacio urbano, que es la ciudad inteligente. La biblioteca dentro de este espacio se está concibiendo ya actualmente con un nuevo concepto de espacio social. Podemos decir que la biblioteca podría ser perfectamente o es el espacio público por definición. Si nosotros vemos ejemplos de nuevas bibliotecas, ahí tenéis diferentes fotografías, vemos que han cambiado. Antes eran espacios donde veíamos a la gente simplemente que llegaba para estudiar de forma silenciosa, sino ahora las bibliotecas son lugares polivalentes en los que se pueden hacer diferentes actividades
y donde no solo se puede estudiar, se puede ir uno a relajar, a relacionarse con los demás, a trabajar junto a otros, a disfrutar de ese espacio. De hecho, mi informe de IMLS del pasado año nos decía que la gente ya no va tanto a las bibliotecas a buscar un libro como a entablar o a establecer una socialización, un encuentro con otras personas, a conectarse entre ellos. Sí, la revolución de las bibliotecas en la era digital está llegando a su cuenta atrás en ese sentido. Hoy vemos bibliotecas, como vemos, muy diferentes, con espacios para relajarse, como vemos en esta fotografía, curioso, donde se aprovechan también las zonas exteriores de la biblioteca para establecer socialización, para relajarse, para todas estas cuestiones, zonas para trabajar en común, para conversar, zonas donde nosotros podemos aprender junto a otros, espacios para la creación, para la fabricación, lo que se denomina makerspace, espacios incluso para hacer otras actividades, como puede ser deporte. Ahí vemos un rocódromo, teóricamente, dentro de una biblioteca. Espacios de relajación, estas son unas cápsulas que tienen las bibliotecas norteamericanas, sobre todo universitarias, donde tú puedes meterte ahí, relajarte un poquito, echarte una pequeña siesta, te puedes poner música, o sea, son bibliotecas que tienen diferentes espacios y esos espacios, como vemos, son espacios para diferentes actividades. Y esas actividades dependen en función de lo que represente o lo que quiera esa comunidad. Sí lo decía David Blanke, que ya las bibliotecas ahora mismo no son precisamente para las personas, son de las personas. Son las personas las que deciden qué quiere que sea su biblioteca. Y esa es la mejor forma de aprovechar un espacio público precisamente en la época o en la era en que muchos plantean el fin de la biblioteca porque la llegada de las bibliotecas digitales. Pero se puede aprender en diferentes modos. No solo se aprende de los libros, se aprende de manera práctica, pero también la biblioteca tiene que ser una zona de divertimento, una zona de relacionarse con otros. Por eso se dice que las bibliotecas ahora están progresando de un modelo que simplemente consistía en hacer un intercambio a un modelo relacional, o sea, un modelo donde nosotros en la biblioteca podemos establecer conexiones y relaciones. Sí, David Lankes, en su libro Ampliando expectativas, dice que si tu punto de vista consideras que la biblioteca es solo un montón de libros almacenados en un edificio, y aún peor, que si tú eres bibliotecario y consideras esto, tienes que ampliar mucho tus expectativas. Porque hoy en día las grandes bibliotecas están pasando a ser edificios silenciosos con unas o dos salas ruidosas a ser edificios ruidosos con una sala silenciosa para poder también estudiar y que hoy en día la biblioteca no está bajo el dominio de los bibliotecarios, está bajo el dominio de las propias comunidades. Podemos decir que la alfabetización, o sea, el aprendizaje con sus diversas alfabetizaciones, visual, creativa, alfabetización técnica o cualquier otro tipo de alfabetización, como la literaria o la de datos, están en el corazón del futuro de la propia biblioteca. Así, la biblioteca se vuelve un espacio polivalente donde realizar cualquier cosa. O sea, la comunidad propone y la biblioteca y los bibliotecarios, en función de sus presupuestos, en función de sus prioridades, disponen. Ese sería el modelo adecuado. Por lo tanto, en este nuevo concepto de biblioteca, donde parece que todo está en digital, que todo está en Internet, que no es así, porque desde 1926 para atrás no existe mucho de los materiales que estén en digital, pero bueno, justo en ese momento en que el catalizador que se ha convertido la tecnología está pensando en un concepto de biblioteca que no tiene servicio, es cuando precisamente el espacio donde los bibliotecarios, las personas, las comunidades puedan reunirse y hacer cosas, es cuanto más implicado está. O sea, el valor de un sitio donde reunirse, donde donde conversar alegremente, donde hacer cosas juntos, donde aprender unos de otros, está tomando mayor relevancia que nunca.
Así, cuando los usuarios dependen cada vez más de los recursos digitales en lugar de los impresos, las bibliotecas están respondiendo precisamente a estas propuestas, desplazando el uso del espacio para los libros en favor de espacios para el trabajo y la lectura de los usuarios. Sí, por ejemplo, muchas bibliotecas universitarias, por ejemplo en Arizona o en Carolina del Norte, tienen unos armarios compactos que permiten almacenar todos esos libros que antes estaban disponibles en las salas de biblioteca en unos sitios compactos, edificios normalmente aledaños que les permiten ahorrar un 40% del espacio, como vemos en la fotografía de la derecha. Y esos espacios que antes ocupaban estantería, vemos ahora mismo que los ocupan zonas para el aprendizaje fundamentalmente y para establecer relaciones. Y así lo dice Nancy Fier Foster, que es antropóloga y es arquitecta. Dice que los edificios tradicionalmente se destinaban en primer lugar a los libros y en segundo lugar a la gente, y que esto ahora mismo está cambiando. Con la llegada de la digitalización, dice que los espacios destinados a los libros cada vez son menos importantes para las bibliotecas. Lo importante es ese espacio social. Así, de este modo, la biblioteca se convierte en un auténtico conector de sus comunidades. El espacio se concibe también como un servicio en sí mismo. Se convierte en un recurso estratégico de primer orden para esta biblioteca del siglo XXI. Y ahora, además de prestar contenidos, las bibliotecas también prestan espacios. Prestan un espacio, por ejemplo, para emprendedores, para crear una nueva empresa. Prestan espacio para los vecinos que quieran desarrollar cualquier cosa. Prestan esos espacios para los jóvenes que quieren, por ejemplo, grabarse una maqueta o un disco, o para la gente que se inicia en el mundo del cine, o espacios para cualquier otra actividad que sea de interés de la propia comunidad. Por lo tanto, el título que yo he puesto aquí a esta conferencia es espacios proyectivos. ¿Por qué? Porque ayudan a la gente a poder proyectarse, a tener igualdad de oportunidades, a fortalecer esa democracia. Cuando todos pueden tener acceso a la cultura, pero también a los recursos y también a otras actividades, y eso además lo hacemos de forma colectiva, creo que estamos enriqueciendo nuestras posibilidades de que todo el mundo sea igual. Y eso es un garante para que haya una verdadera democracia. Incluso se dice que estos lugares tiene este concepto americano que es marketing, quiere decir que son lugares vibrantes para su comunidad, que contribuyen a la felicidad de las personas y al propio empoderamiento de la gente para que pueda hacer cualquier cosa, para que tenga todas las oportunidades y posibilidades posibles que puede generar este mundo digital, que también ha generado una importante brecha entre personas que tienen acceso a los recursos y las que no lo tienen. La biblioteca es el garante de que todos puedan tener acceso a esos recursos y a ese aprendizaje independientemente de su jerarquía social, económica o de otro tipo. Así, son espacios proyectivos y de participación ciudadana donde la gente aprende y mejora las aspiraciones de las personas. O sea, están empoderándose, y las bibliotecas así refuerzan su posición también como espacios de participación ciudadana. Así, las bibliotecas de cualquier comunidad es un lugar donde las personas pueden reunirse para un encuentro informal, no obligatorio, por eso lo llamamos terceros espacios, que posibilitan una cosa muy importante, un aprendizaje social compartido. O sea, donde uno que tiene unas habilidades puede mostrarlas a otro, pero ese otro también puede aprender de otras habilidades diferentes. Por eso decimos que son terceros espacios. El primer espacio donde la gente aprende es nuestro propio hogar, la casa. Desde pequeños ahí aprendemos las normas de comportamiento, aprendemos el lenguaje. Un segundo espacio, que sería el conformado por el- la escuela, luego el instituto, la universidad. Después, ese segundo espacio también puede ser el lugar de trabajo. Y un tercer espacio que es donde nos reunimos porque queremos, porque nos sentimos a gusto, porque nos encontramos con otras personas que nos dan la bienvenida. Y eso es lo que se llamaría un tercer espacio. Espacios donde aprendemos. Puede ser una biblioteca, puede ser, por ejemplo, una cancha de baloncesto, puede ser cualquier sitio donde tú puedas aprender algo junto a otros.
Y estos espacios son un espacio neutral, son espacios inclusivos, espacios para fomentar la conversación, un espacio de accesibilidad y acogida, con un ambiente desenfadado y lo que resumiría todo sería como nuestra casa lejos de nuestra casa, o sea, un hogar fuera del hogar. Vamos a explicar un poquito qué es cada uno de ellos. Un tercer espacio es un espacio, como hemos dicho, de accesibilidad y acogida, un espacio donde siempre todos son bienvenidos, casi a cualquier hora del día, con un horario muy amplio y es un sitio también seguro. Las bibliotecas son espacios seguros donde cualquiera puede ir en cualquier momento. Están abiertos y fácilmente accesibles. Hay una novela de Haruki Murakami que se llama Kafka en la orilla, donde un niño de 14, 15 años se escapa de casa porque teme que pueda matar a su padre porque tiene complejo de Edipo y dice, ¿y dónde puedo ir? El único sitio donde puede un chico ir y no le va a preguntar dónde va o qué hace aquí es una biblioteca. Y eso es lo que hace Kafka Tamura, que es el protagonista, que se aloja en la biblioteca, se esconde en los baños y vive en la biblioteca. ¿Por qué? Porque es el lugar más democrático de cualquier comunidad, como hemos comentado antes. Un tercer espacio son también espacios neutrales. En una biblioteca no existe una jerarquía social. Es un terreno neutral donde la gente puede reunirse. No hay un espacio de nivelación social y donde todos nos sentimos cómodos, casi como en nuestra casa. Los terceros espacios también son lugares igualadores y equitativos, un espacio inclusivo donde tienen cabida a todos. Ahora mismo ya existe ese concepto, conocemos todos el Tratado de Marrakech para la accesibilidad también al mundo de las bibliotecas. Y estos espacios son espacios, diríamos, socialmente puros. En ellos lo que prevalece es la sociabilidad, sin otro propósito que el gozo, la convivencia, el bienestar. Terceros espacios de esta manera dan la oportunidad a todo el mundo de tener un estatus de individuo en su sociedad y donde poder progresar. Por eso hablamos de espacios proyectivos. Son espacios donde se da un ambiente desenfadado, donde se favorece la conversación, como hemos dicho antes, haciendo alusión a la cita de David Lánquez, donde hay varios lugares donde tú puedes reunirte, puedes socializar, aparte de lugares de estudio, donde siempre eres bienvenido, siempre eres acogido y donde incluso la conversación ingeniosa y las bromas frívolas son bienvenidas en estos tipos de espacios. Es un tercer espacio también que impulsa el concepto de pertenencia. O sea, en estos espacios tenemos, por ejemplo, a los que van siempre, que son los asiduos, que ya llevan yendo al espacio durante mucho tiempo, como pues un makerspace, y luego los recién llegados. Y son unos los que enseñan a otro, por ejemplo, en un espacio maker de este tipo, donde tenemos todo tipo de herramientas a trabajar, etcétera, todas estas cosas. Serán así esos rituales de conexión con otras personas, con otras culturas, donde, por ejemplo, la persona que viene de otra comunidad, de otro país, también es bien recibido y es bienvenido. Un tercer espacio también es un espacio que consideramos casi nuestra casa, es un hogar fuera del hogar, donde no existe una obligación de estar, como si existe en la escuela, como si existe en tu domicilio, por eso es un tercer espacio, y donde tú vas porque consideras que lo pasas bien, que aprendes, que te contactas con otras personas y sienten que un pedazo de ellos está en ese mismo espacio enraizado, parte de ellos, que es en este caso una biblioteca. Normalmente la gente tradicionalmente asocia a las bibliotecas con los libros y mucha gente no acude a las bibliotecas precisamente porque no tiene familiaridad con la lectura y no consideran que es un espacio suyo, pero una biblioteca en una democracia es una inversión y es también un espacio comunitario donde se puede aprender de diferentes maneras. Por ejemplo, la agricultura, ¿qué significa? Significa la cultura de la tierra. La agricultura tradicionalmente, ¿cómo se ha transmitido? A través de la experiencia. Y ahora mismo las bibliotecas están pasando lo mismo. No solo se puede aprender de los libros o con los libros, sino también de las experiencias compartidas, de las experiencias de otros. Y esto agrega un valor añadido a la biblioteca tradicional y a la biblioteca de siempre como un espacio polifacético. Así se están reimaginando ya las bibliotecas
con nuevos diseños, como vemos aquí en la fotografía, donde son un espacio de calidad para la vida de las personas, donde no solo ir a estudiar, sino también a estar simplemente o a encontrarse. Ese sería el factor de identidad que tiene la nueva biblioteca, el nuevo concepto. ¿Qué características tienen estos espacios bibliotecarios colaborativos? Pues estos espacios dan lugar a que tú puedas estar allí más tiempo, en estancias más largas. Son espacios en los que los comunicadores no solo vienen a estudiar, sino también a trabajar, a emprender, a crear, a aprender, a jugar y a socializarse. Tiene que dar cabida a todas estas cuestiones. Y también estas nuevas configuraciones del espacio de biblioteca benefician un ambiente de aprendizaje también para los estudiantes. De poner en práctica, por ejemplo, lo que aprenden en clase. Y eso es muy importante porque cada vez se requiere tener experiencia para acceder a un trabajo, no solo tener la teoría. Por eso hablamos, como hemos dicho, de espacios proyectivos que permiten o dan a las personas las posibilidades de, independientemente de sus condiciones sociales o económicas, puedan llegar donde quieran llegar o donde tengan la posibilidad de llegar. Esa sería la cuestión fundamental. El espacio es un espacio de aprendizaje activo, donde se integran, además del aprendizaje formal, como puede ser en una biblioteca escolar o una biblioteca universitaria, el aprendizaje experiencial. O sea, lo aprendido en clase, vamos a llevarlo hacia allá. Como decía María Montessori, cuando las manos y las mentes trabajan juntos, el aprendizaje es mucho más efectivo. Y es así, es así. Se integra mucho más, también florece la socialización, que es otra cuestión muy importante. Si las bibliotecas se conectan directamente al currículum del estudiante y se valoran como la entidad académica que mejor contribuye al éxito de sus carreras. Y esto no lo digo yo, sino que se basa en esta encuesta que se hizo, que está en este artículo, tenéis ahí el acceso al texto completo. Si las bibliotecas ya no solo son proveedoras de un aprendizaje, sino también proveedoras de experiencias. De esta manera, la biblioteca es un socio comunitario donde facilita la creación de contenidos a través de la prestación de esos espacios. Por lo tanto, y lo hablábamos antes, está pasando de una biblioteca transaccional, donde íbamos a hacer una transacción, un préstamo de un libro, de un DVD, de una película, de un disco, a una biblioteca relacional, donde la gente cada vez más acude con un propósito de relacionarse con otros. Y esto es importante, porque ya lo decía aquella canción de los sonidos del silencio, de Simon Garfunkel, donde en la ciudad de Nueva York, que era donde representaba, donde hay tanta gente, a veces incluso la socialización es difícil si no existen espacios de este tipo. Las bibliotecas también están incorporando en los últimos años, no sustituyendo. Alguien dice, por ejemplo, de vez en cuando que las bibliotecas se están convirtiendo en makerspace, ¿no? Espacios creativos. No, la biblioteca añade un nuevo servicio que es, vamos a aprender, aparte de aprender con los libros, vamos a aprender también a través de las experiencias. Y un makerspace son espacios equipados con todo tipo de maquinaria, tanto maquinaria de última tecnología, como puede ser impresoras 3D, láser, portadoras, a maquinaria también tradicional, a simple maquinaria para trabajar, como puede ser, no sé, una sierra de cortar o cualquier otra cosa, y que tienen cabida en ellas casi todo tipo de propuestas y que impulsan la inclusión e impulsan la socialización. Se basan en una teoría que está muy en boga actualmente, que es la economía compartida o economía social. ¿Eso en qué consiste? En que tú no eres dueño de las cosas, sino que las compartes y las compartes en un espacio. ¿Qué mejor espacio para compartir cualquier cosa que necesites que la biblioteca? Si yo necesito, por ejemplo, una máquina de pintar y esa máquina de pintar la utilizo cada 5 años, ¿qué mejor cosa que en vez de tener cada persona una máquina de pintar, lo puedas ir a la biblioteca a que te hagan el préstamo de esa máquina de pintar y encima te enseñen cómo pintar con esa máquina? Pues eso es lo que sería la economía circular, que tiene que ver también con los objetivos de desarrollo sostenible, porque evidentemente menos recursos y cómo cubrir también esas necesidades con esa economía sostenida o economía circular que se dice.
También es un espacio donde se desarrolla la curiosidad y el intelecto y el talento. Si tú no tienes oportunidad, por ejemplo, de trabajar con una impresora láser, no tienes la posibilidad de saber o desarrollar ese talento. Incluso en estos espacios se prestan guitarras, se presta un estudio de grabación o de cine o de cualquier otra cosa. Si ese talento tú lo tienes escondido, pero no tienes acceso al recurso, pues probablemente nunca lo vas a desarrollar. Aquí puedes probar para qué es bueno, si te interesa, etcétera. Esa sería una forma. Y luego también es interesante saber que también puedes experimentar una cosa, libertad, en ese sentido, para ver en qué tú eres bueno, qué quieres hacer, todas estas cuestiones. Y muy importante también es que en estos espacios creativos se resuelven problemas del mundo real, o sea, con experiencias nuevas, con materiales y que da lugar a que tus ideas las puedas concretar, las puedas realizar, pero de forma real, o sea, con maquinaria, experimentar lo que has aprendido, por ejemplo, en el aula, y cómo también esto fomenta un poco esa exploración lúdica que da lugar al desarrollo de un talento. Se trata de una experiencia de aprendizaje experiencial y compartida, en donde tiene el potencial, por ejemplo, de una investigación interdisciplinaria y de una enseñanza aplicada. En un espacio de creación, por ejemplo, tenemos diferentes zonas, está zonificado. Tenemos la zona, por ejemplo, donde se trabaja la informática, donde se trabaja el vídeo, donde se trabaja el diseño, donde se trabaja la grabación, donde se trabaja, por ejemplo, la artesanía. Y es un espacio, como en ese sentido llamaríamos polivalente, donde todos los trabajadores están juntos. A eso se le llama polinización colectiva. Polinización, polinización colectiva, ¿en qué consiste? Un laboratorio multidisciplinar donde no solo hay el equipamiento de informática, sino al lado del equipamiento de informática está el equipamiento de robótica, el equipamiento del trabajo de la madera, y de esta manera pueden surgir colaboraciones y crearse, por ejemplo, patentes, que ya se han creado diferentes patentes, por ejemplo, en el MIT o en otros sitios que han dado lugar a nuevas invenciones, a nuevas creaciones. Por lo tanto, es un laboratorio multidisciplinar donde se genera la enseñanza, la investigación, el servicio y también, como no decirlo, el ocio, con un estado grado de libertad para que tú puedas crear. Estos espacios, además, son refugios, auténticos sitios seguros donde poder trabajar, donde poder estar, que refuerzan el aprendizaje teórico, la creación de un producto que pueda ser significativo, puede ser relevante, también es parte de esta cuestión. Una cosa muy importante también son las habilidades blandas. Y, por ejemplo, ¿cómo se aprende mejor? Muchas de estas cuestiones aprendemos de qué manera. Cuando nosotros cogemos un equipo tecnológico en nuestra casa, no nos leemos casi nunca los manuales, sino que aprendemos a equivocarnos. O sea, es como implica un pensamiento con las manos, es aprender haciendo, es explorar y preguntarse cómo funcionan las cosas, descubrir, hacer, construir, probar, equivocarse y aprender. A prueba-error. Esa es la mejor forma quizás también de aprendizaje. Esto lo podemos localizar aquí. Eso es lo que dice Mark Hatt, que es el líder del movimiento Maker y que hizo el manifiesto para el movimiento. Tienes que intentar aprender y mejorar. Tienes que poder ponerte ti mismo fuera, arriesgarte. Y eso es mejor hacerlo, como dice, la pequeña escala, en un espacio de este tipo, que cuando tú ya no estés en un trabajo, por ejemplo, formal. ¿Y por qué un espacio de creación en una biblioteca? Bueno, los espacios de creación nacieron en Alemania con los hackers primero, que compartían equipos, que compartían código, y luego ya este mundo se trasladó al mundo de las bibliotecas, concretamente la biblioteca de Fayetteville en Estados Unidos, donde una becaria le sugiere a la directora de esta biblioteca empezar a trabajar con impresoras 3D y con otras cuestiones. Bueno, y la importancia de que un maker esté en una biblioteca es porque es un espacio social, como hemos dicho, es el espacio más democrático y más inclusivo que puedes encontrar en cualquier sociedad, la institución por antonomasia más abierta a la sociedad. Pero también son instituciones que tienen un horario amplio. Yo no sé ustedes, nosotros, por ejemplo, en nuestra biblioteca tenemos un horario de 14 horas y luego existen horarios especiales con también noche, etcétera.
También se apoya con todo esto eso que llamamos ciencia abierta y ciencia ciudadana. Son servicios también innovadores que renuevan ese nuevo concepto de biblioteca en expansión y también implican una economía social o sostenible que está también en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNESCO. Y luego generan eso que decimos un tercer espacio, un espacio para la colaboración, para el aprendizaje, un espacio para la libertad y la experimentación. Así, ¿qué beneficios tendría un espacio de creación para cualquier sociedad? Bueno, pues vamos a resumir más o menos lo que hemos dicho. Es un aprendizaje práctico e interdisciplinario. En un espacio de creación es una sala o varias salas donde existen zonas dedicadas a diferentes tipos de herramientas y es interdisciplinario. No es como un laboratorio, por ejemplo, en una universidad, sino aquí se pueden reunir gente de humanidades, de ciencias o cualquier otro tipo. Favorecen también el desarrollo de la creación y la innovación, como hemos dicho, en muchos sitios, como la MIF y como otros laboratorios, por ejemplo, en la Universidad de Nevada, se han creado prototipos y se ha creado innovación en torno a los espacios creativos. Fomentan también otra cosa muy importante, la colaboración, y con la colaboración se genera la confianza y se genera también ese tejido social, que es muy importante tenerlo en cuenta. También complementa la formación en las áreas científicas, humanas y tecnológicas. Podríamos pensar que un espacio de creación está más orientado a la gente de STEM, de ciencias. No, es importante incluso para la gente de humanidades tener desarrollos de tipo tecnológico porque está demostrado y varias encuestas como una que hizo Orange lo demuestran claramente que las personas que son de humanidades y tienen una formación STEM tienen más posibilidades en el mercado de trabajo, tienen mayor grado de empleabilidad. También mejoran la capacidad de toma de decisiones y el espíritu crítico. Esto forma parte de lo que llamamos no solo habilidades tecnológicas, sino que en estos espacios se generan también habilidades blandas, como son relacionarse, gestionar el tiempo, el liderazgo, la capacidad de toma de decisiones, el espíritu crítico, pues eso es parte de lo que se relaciona. Fomenta también el espíritu de una cultura abierta y colaborativa, preparan a las personas que acuden a esto para el éxito profesional. ¿Por qué? Porque ya tienen una experiencia de poder trabajar. Si tú vas a ser, por ejemplo, informático y vas a querer trabajar con robótica, pues tienes la posibilidad de hacerlo previamente a esta pequeña escala, como diríamos, en un espacio creativo que puede estar en una biblioteca. Y así lo dice Urban Cities, ¿no? Es una organización que habla sobre cómo contribuye la biblioteca a la economía y al desarrollo de las pequeñas ciudades. Dice que por una parte todos estos espacios nuevos en la biblioteca, estos espacios proyectivos, alientan la iniciativa empresarial, apoyan el crecimiento de la pequeña empresa, proporciona la capacitación para la fuerza de trabajo de esa zona y también aumentan la retención y la fuerza de trabajo. Ahora hay un nuevo concepto que se llama transformación digital, en el que podemos producir, distribuir, no como antes, que tenía que haber una concentración industrial, ahora mismo con una impresora 3D, con un ordenador que tienes una mesa de 1 metro cuadrado, puedes fabricar casi cualquier cosa. Entonces, eso facilita que tú puedas fabricar y también que tú puedas comercializar tu producto desde tu propia localidad sin tener que desplazarte, que esto es también una cuestión a tener en cuenta muy importante. Por lo tanto, lo que fomentan estos espacios son habilidades blandas. Hemos dicho que entre estas habilidades está el manejo del tiempo, el liderazgo, el trabajo en equipo, la regulación emocional, la comunicación efectiva, la inteligencia emocional, todas esas cuestiones que hoy se valoran tanto como las capacidades técnicas a la hora de contratar a una persona. Por otra parte, como vemos, se desarrolla eso, socialización, empatía, y eso es importante en las situaciones adversas porque genera la capacidad de resiliencia, o sea, de superar situaciones desfavorables. Y sobre todo porque fomenta el espíritu de pertenencia y refuerza el tejido social. Es un sitio donde nosotros trabajamos juntos y con el trabajo es como realmente se genera también ese espíritu de grupo, digámoslo. Y así podemos hablar de una ciudadanía maker, o sea, una ciudadanía maker dentro de lo que sería esta sociedad o esta ciudad inteligente, ¿no?
y ese concepto impulsa el concepto de alfabetización creativa. En conclusiones, y para terminar aquí nuestra conferencia, podemos decir que la biblioteca física ahora mismo se está sometiendo a un cambio continuo en función de esas fuerzas sociales que tienen que ver este cambio desde la tecnología fundamentalmente y que se ha abierto también a la flexibilidad, que la biblioteca no solo sea un espacio para libros. Muy importante poder poner y tener acceso a herramientas en un espacio común, en un espacio múltiple donde se genere una polinización colectiva. Eso es fundamental. Si antes la biblioteca empezó prestando libros, porque cuando se desarrolla la primera biblioteca pública de préstamo, que es la biblioteca que genera en el siglo XIX ya, Franklin, en la Biblioteca Libre de Filadelfia, era porque la gente no tenía acceso a pagarse un libro. Ahora la gente a lo mejor sí tiene acceso a pagarse un libro, pero no tiene acceso a tener una impresora 3D, una cortadora láser, un equipo de robótica, pues eso es lo que permite que esa gente pueda desarrollar su propio talento y pueda también tener las mismas oportunidades, que eso es fundamental de cara a tener una verdadera democracia. También favorecen la capacidad de experimentación, de creación, de éxito y de error, y también implica y significa apertura, significa transparencia, flexibilidad y usos múltiples, cosas que tienen que ver también con un espacio democrático de derecho. Y también un espacio de este tipo establece dinámicas comunitarias también abiertas y refuerza ese tejido social, el aprendizaje, la creatividad, y eso es un estímulo fundamental. Esta es una frase que, para finalizar, he recogido desde Miguel Figueroa, que es la persona que dirige el Centro sobre el Futuro de las Bibliotecas de la ALA, de la American Library Association. Yo he oído muchas veces decir a la gente que un maker no es una biblioteca, que eso no tiene por qué estar en una biblioteca. A mí me lo han dicho a veces, me han preguntado. Y él dice que los espacios de creación son parte de la misión ampliada de la biblioteca de ser lugares donde la gente no solo puede consumir conocimiento, sino también crear nuevo conocimiento y que forma parte de esa propia dinámica de la biblioteca y de la democracia, que es lo que hemos venido a hablar. Sin más, me despido, pero también aquellos que tengáis alguna cuestión que plantearme, lo podéis hacer aquí mismo o también en este mismo espacio. Muchísimas gracias por vuestra atención.